Grecia, su nombre oficial es República Helénica y su capital es Atenas. Se encuentra en la Unión Europea y colinda al norte con la ex República de Yugoslavia, de Macedonia y con Bulgaria, al este con el mar Egeo, al sur con el mar Mediterráneo y al oeste con el mar Jónico. Su bandera tiene franjas azules y blancas. Las azules representan todos los cambios que ha tenido Grecia a lo largo de su historia, y la cruz que se encuentra en la parte superior izquierda representa a la Iglesia Ortodoxa. Su moneda oficial es el euro, su idioma oficial es el griego y su gentilicio es griego, griega, heleno o helena. El metaxa es un vino combinado con whisky que procede de Grecia, y su comida es la musaca, que es un horneado de capas de carne con berenjena y jugo de salsa de tomate. Datos curiosos. La célebre marca deportiva Nike tiene que ver con la leyenda griega de Filipides, que corrió 42 kilómetros hasta Atenas para proclamar Nike, Nike, que significa victoria. En Grecia existen más turistas que lugareños. Los asilos no existen y por eso las familias tienden a ser muy grandes. El dracma, que es la moneda de Grecia, es la más antigua del mundo. Y Grecia cuenta con más museos que cualquier país en todo el mundo. Atenas es la capital de Grecia. Dentro de Atenas se encuentra el Arco de Adriano, que se debe su nombre al emperador romano Adriano, quien lo mandó a construir en el siglo II después de Cristo. Está situado cerca del templo dedicado al dios Zeus. Fue erigida con mármol y mide 18 metros de alto por unos 13 metros de ancho. Después tenemos el santuario de Zeus olímpico, que también es conocido como el Olimpeión. Consta de 104 columnas de orden corrido, todas de 17 metros de alto, de las cuales 48 estaban colocadas en filas triples. Se conservan 16 columnas, de las cuales solo 15 están actualmente en pie. La Acrópolis. La Acrópolis también es conocida como la Roca Sagrada. Es la joya de la Grecia clásica. Sus templos han maravillado al mundo. La colina de Atenas sobre la que se emplaza, habitada desde la antigüedad, pronto se convirtió en un lugar sagrado visible desde toda la ciudad. La zona alta de la Acrópolis es la más difícil de recuperar gracias a todos los trabajos arqueológicos, y en ella se encuentran la mayoría de los atractivos de Grecia. Ágora es una plaza pública que está emplazada en la parte más alta de la ciudad, en la parte de la Acrópolis, y por ella atraviesan los principales caminos sacrosantos. El Partenón también se encuentra en la parte alta de la Acrópolis y es el monumento más grandioso de Atenas y refleja la arquitectura del extraordinario florecimiento cultural, de las artes y del pensamiento que alcanzó Atenas durante el siglo V. El templo se consagró a la diosa Atenea, protectora de Atenas. El templo de Atenea Nike. El templo de Atenea Nike o de Atenea Victoriosa es otro de los edificios pertenecientes a la Acrópolis de Atenas. El templo se erigió como monumento conmemorativo de la victoria de los atenienses en la batalla naval de Salamia. Después tenemos el Erechthon. El Erechthon es una obra maestra del orden jónico. Su nombre significa el que sacude la tierra.
Alberga los cultos más antiguos de la ciudad. Está consagrado a los dioses Atenea, Poseidón y al rey mítico de Atenas, Erecteo. En este sitio se tuvo la disputa entre Atenea y Poseidón por el patrocinio de Atenas. La Torre de los Vientos es un monumento muy especial y también es un reloj. Se trata de una torre que tiene 8 lados y en lo más alto de la torre hay unos ángeles. Esos ángeles apuntan con un arco a los puntos cardinales existentes. Y es lo más representativo de la torre, es lo más vistoso. El Teatro Dionisio es considerado el mayor teatro de la antigua Grecia. Se encuentra situado al sureste de la Acrópolis. Está dedicado a Dionisio, dios del vino, el teatro y las fiestas. En un principio, las danzas y representaciones en honor del dios Dionisio se realizaban en un espacio circular de tierra lisa y compactada. Y después realizaron el Teatro Dionisio y ahí era donde se hacían las danzas. El graderio tenía 46 gradas divididas en 2 niveles por un pasillo circular. La Plaza Monastiraki es una plaza histórica donde se encuentra la mezquita Tistarakis, la estación del metro de Monastiraki y la biblioteca de Adriano y la basílica bizantina de Pantanasa. La mezquita Tistarakis, también conocida como la Fuente Baja, consta de una sala con 4 columnas y 2 series de 4 ventanas en cada extremo. Fue construida en 1759 por el turco Mustafa Aga o Tistarakis, utilizando materiales de antiguos edificios de Atenas. Es la única mezquita de Atenas que se puede visitar. Actualmente alberga el Museo de Cerámica Tradicional. El metro de Atenas, también llamado Ático, fue inaugurado en enero del 2000, añadiéndose así 2 nuevas líneas subterráneas al antiguo ferrocarril urbano que une el barrio de Kifisia con el Pireo. Han entrado en funcionamiento las líneas 2, que es la roja, y la 3, azul, y la línea 1 verde, que ya era antigua. El billete de metro o boleto puede adquirirse en las taquillas de las estaciones. Las estaciones más espectaculares son las de Sintagma, Panepistimiou y Acrópolis, pues en ellas se exponen algunos de los hallazgos realizados durante la ejecución de las obras. Los boletos del transporte son de 90 minutos, bueno, ese es el más caro. Los siguientes boletos permiten viajar de forma ilimitada en autobuses, trolebuses, metro, tranvía y tren suburbano durante un tiempo determinado. Se pueden hacer todos los transbordos que se deseen necesarios. 90 minutos son igual a 1,40 euros. 24 horas son igual a 4 euros y 7 días es igual a 14 euros. Las personas mayores de 65 años, los menores de 68 y los universitarios menores de 25 años pueden adquirir el billete de 90 minutos por .70 euros. Los niños de hasta 6 años pueden viajar gratis en todos los medios de transporte. La Plaza Sintagma o Plaza de la Constitución es el centro neurálgico de Atenas. Alberga el Parlamento de Grecia y el Monumento al Soldado Desconocido. Recibió su nombre en 1843 por la misma plaza del pueblo, y la Guardia de Atenas se levantaron pidiendo al rey Otón que aceptara la redacción de una constitución. La plaza tiene forma rectangular y está atravesada por la transitada avenida Amalias. Aquí empiezan varias calles y avenidas importantes de Atenas, como Amalias, Basilicis, Sofías, Eleftherio, Venizelou, Stadiou, Hermou y Mitropoleos.
Por la peatonal calle Hermou, la principal calle comercial de Atenas, llegaremos bordeando el barrio de Plaka, Alpasari o popular mercado de Monastiraki. Las calles Eleftherio, Venizello, Estadio unen las plazas Sintagma y la Omonia. Frente al Parlamento, cruzando la avenida de Amalias, se encuentra el lujoso Hotel Grand Bretagne o el de mayor renombre de Atenas. La tumba del soldado desconocido. La tumba del soldado desconocido es un monumento situado al lado del edificio del Parlamento, enfrente de la plaza Sintagma. Al igual que, por ejemplo, la tumba del soldado desconocido en París, consiste en un monumento vigilado siempre por guardias griegos, los epsones, dedicado a los soldados y valientes que murieron defendiendo la patria en las numerosas guerras del pasado. Comenzada su construcción en 1929 e inaugurada el 25 de marzo de 1932, la tumba está flanqueada por textos pertenecientes a la famosa oración funeraria de Pericles. La pared encima de la tumba está decorada con un relieve representando a un guerrero griego muriendo en la guerra. El resto de los muros que rodean la tumba están cubiertos por escudos de bronce en honor a las victorias militares que han tenido lugar desde 1821. El Hotel Bretagne. El Hotel Grand Bretagne cuenta con una larga e interesante historia. En la década de 1840, el empresario griego Antonios Dimitriou compró una parcela enfrente del Palacio Real y construyó una mansión espléndida de 90 habitaciones. En la década de 1870 fue reconvertida en el hotel más lujoso de Atenas. El hotel fue la sede oficial de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y al acabar la ocupación alemana funcionó como sede del ejército británico hasta que abrió de nuevo al público en 1956. Kerameikos. Situado al noreste de Atenas, el barrio conocido como Kerameikos o el Cerámico debe su nombre a la zona en la que está situada los talleres de los alfareros. En el Cerámico se sitúa la mayor necrópolis de toda Grecia, originada en el siglo XI a.C. En el año 478 a.C. se llevó a cabo la construcción de un muro para la protección del ágora, mediante el cual el barrio Kerameikos quedó dividido en dos, debido a que los atenienses enterraban a sus muertos fuera de las ciudades. La parte exterior del muro comenzó a utilizarse con el fin del cementerio, hasta llegar a convertirse en el cementerio más importante y extenso de Atenas. Con el paso de los años, el cementerio quedó en el olvido y permaneció enterrado hasta que en 1862 comenzaron los trabajos de construcción de una carretera desde el Cerámico hasta el Pireo. Durante la construcción de la carretera se descubrieron los primeros restos de piedras funerarias de los que nadie conocía la existencia. Inaugurado en 1937, el Museo Arqueológico del Cerámico es un pequeño museo en el que se exponen parte de los hallazgos localizados en la zona arqueológica del antiguo cementerio. Estadio de Panathinaiko o Estadio Olímpico. En los tiempos antiguos fue utilizado para alojar la parte atlética de los Juegos de los Panateneas en honor a la diosa Atena. Durante la época clásica el estadio tenía asientos de madera. Fue reconstruido en mármol por Acorde Licurgo en el año 329 a.C. y fue ampliada y renovada por Herodes Ático en el año 140 después de Cristo, con una capacidad de 50.000 asientos. Evangelis Zapas patrocinó los Juegos Olímpicos que celebraron en 1870 y 1875. El estadio fue renovado por segunda vez en 1895 para los Juegos Olímpicos de 1896. Se encuentra en el centro de Atenas, en el distrito de Pangrati, al este de los Jardines Nacionales y el Zapeion,
al oeste del barrio residencial Pangrati y entre las dos colinas cubiertas de pinos de Ardetos y Agra. Propileos. Los propileos son el único acceso occidental de la Acrópolis de Atenas. Fueron construidos en el marco del programa monumental de Pericles entre 437 a.C. y 431 después de Cristo, y sustituyeron a los viejos propileos de época de Pisístrato. Fueron cubiertos con un pórtico doble y gigante de mármol pentélico. El arquitecto Mnesicles fue quien proyectó los pórticos como si fueran fachadas de templos dóricos. El pórtico exterior tiene una plataforma a cada lado con 3 columnas jónicas que sostienen un techo de mármol azul con estrellas. Los dos frentes tienen una fachada dórica hexastila con el intercolumnio central más ancho dando paso a la calzada. El muro de acceso se articula en 5 vanos adintelados dispuestos en orden decreciente. Flanqueando la escalinata de acceso se encuentra un desarrollado basamento sobre el que se levanta el templo de Atenea Nike. Monte Olimpo. Al sur de Macedonia, en el límite con la provincia de Tesalia, se encuentra el Olimpo, el monte más alto del país. Monte mítico en el que, según la creencia de los antiguos griegos, habitaban los dioses. Pero en realidad no se trataba de un monte único, como sucede en la mayoría de los casos, sino se trataba de una cadena montañosa, dentro de la cual destacaba la cumbre del Olimpo, con sus 2.917 metros de altura sobre el nivel del mar. Una de las experiencias que siempre quedarán grabadas en nuestra vida es la de ascender hasta la cima de este legendario monte. Para ello se precisa normalmente de 2 días. Si bien existe un refugio en el que se puede hacer noche con toda normalidad, parece merecer la pena realizar la subida hasta la residencia de los dioses. Estatua de Zeus. Olimpia era famosa porque en esa ciudad se celebraban cada 4 años los conocidos Juegos Olímpicos en honor al dios Zeus y Atenea. En realidad, Olimpia no era una ciudad, sino un enclave repleto de templos dedicados a diversos dioses y el lugar donde se realizaban las competiciones deportivas. Uno de los templos más famosos del lugar era el templo de Zeus, construido por el arquitecto Libón. No parece que fuera un alarde de belleza. Estaba realizado en piedra caliza, revestido de estuco que simulaba el mármol. Sin embargo, una de las 7 maravillas de la antigüedad clásica se encontraban en su interior y era la estatua de Zeus. La descripción de la misma nos ha llegado de la pluma del escritor heleno del siglo II. De ella nos dice que su escultor fue el famoso escultor ateniense Fidias. Parece ser que en los últimos años de su vida tuvo que salir por pienas de Atenas y se refugió en Olimpia, donde le fue encargada la obra escultórica. Fidias pasa por ser el mayor y mejor escultor de toda la antigüedad clásica. La estatua de Zeus, realizada en el 432 a.C. y en crisoelefantina, oro y marfil, también una escultura de 12 metros, por lo que debió ocupar prácticamente todo el interior del templo. Su presencia debía ser impresionante, dando al templo un aspecto insignificante. El templo de Éfeso. Situada en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, a 50 kilómetros al sur de Esmirna, se construyó en honor de Artemisa, la diosa griega de la caza y la naturaleza, el templo de Éfeso. El templo era de pequeñas dimensiones, era muy pequeño y estaba rodeado por numerosos bosques, de enormes columnas jónicas a cielo abierto que se alzaban sobre un gran crepis o basamento rectangular de mármol, formado por 3 escalones, 2 inferiores o estrebato y uno superior o estilabato. Las columnas de orden iónico tenían unas basas de 1.65 metros de diámetro y una altura de casi 20 metros. Estaban decoradas con relieves en su tercio inferior. Una gran fachada de cora, precedida por un espacioso jardín, daba paso a este majestuoso y original bosque de 127 columnas.
en cuyo espacio central se encontraba el pequeño templo de albergara la estatua de la diosa Artemisa. La Torre Blanca Tesalónica. La Torre Blanca, situada frente al mar, es uno de los principales monumentos de Tesalónica, además de uno de sus símbolos más importantes y conocidos. La torre actual fue erigida en la época otomana, durante el sultanato de Solimán el Magnífico. Una torre más antigua ocupaba el mismo lugar, probablemente construida durante el periodo de la ocupación franca. La torre fue concebida para servir tanto de fuerte como de prisión. En 1826, el sultán Mahmud II ordenó una matanza de prisioneros en la torre, lo que valió el sobrenombre de Torre Sangrienta. El Pireo. Era originariamente una isla, separada del continente por las marismas de Lipedón. No fue el primer puerto de Atenas, se prefirió durante mucho tiempo la ensenada de Falero, visible desde Atenas al contrario que el Pireo. El primero en interesarse en el Pireo fue Higipias, que fortificó Muniquia. Fue el primero en impulsar a los atenienses para que aprovecharan estos puertos en vez de usar la bahía arenosa de Falero. La fortificación del Pireo comenzó en el año de 493 a.C. durante el acortandado de Temístocles, para ofrecer a la flota ateniense, compuesta por 200 trirremes, un lugar de fondeo más seguro que la ensenada de Falero. El Pireo se construyó como ciudad hacia el año 450 a.C., momento en que su puerto ya estaba al servicio de la ciudad de Atenas, entre los años 461 y 457 a.C. Se construyeron las murallas que unían a las dos ciudades, los muros largos. Después de Alejandro Magno fue ocupado de vez en cuando por una guarnición macedonia, perdiendo su importancia comercial en beneficio de Rodas y Alejandría. Olimpia. Era el santuario más importante de los griegos antiguos, lugar de culto de Zeus, el primero entre los dioses. Dando su honor, se realizaban los Juegos Olímpicos. La importancia de estos juegos es evidente dada la multitudinaria participación de las ciudades griegas, que mantenían una tregua mientras duraba su celebración. La región de Olimpia fue poblada en el primer periodo heládico. Dentro del santuario de Zeus se descubrieron 6 construcciones en ábside y una tumba con funciones rituales, el llamado Pelopión. El Pelopión está vinculado con Penélope, quien según el mito venció en la carrera de carros al rey Pisa, en Omao. En realidad, el santuario era controlado por Pisa y más tarde pasó al dominio de Elide, que tenía la responsabilidad de la organización de los juegos. En la colina de Cronos, al norte de la zona arqueológica, se adoraba a Cronos, y en la vertiente sureste de la colina debió haber en tiempos un santuario consagrado a Gea. Con la llegada de los dorios, las antiguas divinidades de la tierra fueron situadas por las divinidades celestes, Zeus y Hera. Simultáneamente se continuaron los rituales en honor al rey Pelope, y al parecer es aquí donde se encuentra el origen de las competiciones que después fueron consagradas a Zeus. En el año 74 a.C., Olimpia fue saqueada por Sila, y en el 67 después de Cristo, Nerón trasladó a Roma numerosas ofrendas después de haber participado en los juegos y haber sido declarado 6 veces vencedor. En el 393 después de Cristo, Teodosio I prohibió los juegos, y en el 426 después de Cristo, Teodosio II ordenó la destrucción de los templos. Las excavaciones de las zonas arqueológicas de Olimpia se llevaron a cabo simplemente por la institución arqueológica alemana. Las islas del Egeo son un numeroso y disperso grupo de 500 islas e islotes situadas en el mar Egeo, y poco más de 100 están habitadas. La mayoría pertenece a Grecia y unas pocas son parte de Turquía. El
Lemnos hay una infinidad de museos, sitios arqueológicos, gastronomía, buenos vinos, restaurantes y tabernas. Los principales atractivos de Lemnos son Mirina, Polinoche, Contias y la playa de Tanos. La mayoría de las islas, su principal atractivo son las playas. Como se ve aquí, la mayoría de la arquitectura de Lemnos son las casas con techo rojo y fachada blanca. La mayoría de las playas cuentan con aguas termales y baños de barro. La siguiente en exponer es Lesbos. Esta isla es conocida como la isla de los poetas, ya que ahí nacieron Safo, Alceo, Orión y Terpado. Estos son unos principales poetas. En esto se encuentra el bosque petrificado de Lesbos. Esto se debe a que el oxígeno entra en contacto con fósiles de árboles. Este solo se encuentran en ciertas partes del mundo y en Lesbos es en donde se encuentra uno. Midlene es la capital de Lesbos. Aquí se encuentra una estatua de bronce, el teatro antiguo y el acueducto romano. Tiene su propio museo arqueológico y principalmente tiene sus playas. Como en todas las islas, sus playas son muy famosas. La siguiente es Ios. En esta isla no hay ningún dato sobre su primer asentamiento. El primero es el yacimiento de Escarcos. Es una colonia de excavaciones que han descubierto asentamientos prehistóricos, demostrando que fue habitada desde una época muy. La mayoría de las casas tienen 2 plantas y conservan sus tradiciones de construcción, como se puede notar. La siguiente, la tumba de Homero. Homero fue un poeta que habitó en esta isla y igualmente nació. Polecastro. Esta es unas ruinas de una antigua ciudad que fue una colonia fortificada. Era un camino hacia Atenas. Igualmente cuenta con sus playas, como son la playa de Agia, Cetodi, Sasi, Cálamos y Manganari. Como se ve en el mapa, contiene bastantes islas. Icaria es la siguiente isla que vamos a ver. La mayoría de estas islas, su nombre se debe a algún dios griego o alguna leyenda que hubo en ese lugar. La mayoría de los atractivos que podemos encontrar son similares a los anteriores, como puede ser Terma, que es un grupo de aguas termales que existe cerca de la playa de Agios y el puerto de Agios y Fanari. La siguiente es Nemea. En Nemea se encuentra lo que es donde practicó Hércules, el héroe que mató a flechazos, y bastantes leyendas que existen en base a él. Y para finalizar tenemos Agia Labra, que es una famosa ciudad antigua que fue construida durante la Edad Media. Esta fue de las primeras en ser colonizadas y por eso se encuentra una iglesia, una parroquia. Esta es otra iglesia que está ahí mismo, en la que se encuentra un panteón. Tenemos la estación de trenes